Bueno, muchas gracias, País Digital, y muchas gracias por la audiencia. Eh, cada vez que nosotros abrimmos un periódico y vemos noticias increíbles sobre el poder de la inteligencia artificial y Big Data. Por supuesto que esto es solamente verdad, una verdad parcial, hay un poco de exageración y hay un montón de palabras nuevas o jerga. El problema de estas jergas es que da lugar muchas veces a la confusión. ¿Por qué tenemos tanta jerga? Esta es la primera pregunta que quiero contestar hoy. Y esto pasa por dos razones. Primero, porque estamos adictos a la complejidad, nos gustan las cosas complejas, nos gustan los proyectos complejos. Esta es la razón por la cual pusimos un hombre en la luna antes de agregar ruedas a sus valijas o sus maletas. La segunda razón es porque queremos parecer sofisticados. Y no hay nada mejor para parecer sofisticado que estar inventando jerga. Cuando uno va a Starbucks, por ejemplo, en lugar de chico, mediano y grande, tenemos que pedir todo el grande Admenti. Y si bien hace más de 15 años que Starbucks está usando estos términos, todavía hay muchísima gente que va a Internet y busca el significado de estas palabras. Que desde el punto de vista de marketing funciona, pero da lugar, algo tan sencillo como esto da lugar a un montón de confusión. Este deseo de parecer sofisticado, sumado a la adicción a la complejidad, da lugar a la jerga y la jerga da lugar muchas veces a la confusión. ¿Qué es Big Data? Cuando estamos hablando de Big Data, ¿de qué estamos hablando? La definición de Big Data se creó en el año 2001 por Doug Laney, donde él definió Big Data como las famosas 3Bs, que fueron velocidad, variedad y volumen. De ahí fuimos agregando de 3Bs, fuimos a 4Bs, a 5Bs, a 6Bs, a 7Bs, a 10Bs. Estamos viendo un crecimiento exponencial de definiciones de Big Data que empiezan con la letra B. Y yo no digo que estén mal, pero sin duda agregan a la jerga y agregan a la confusión. Big Data son solo datos. El objetivo de Big Data es simple, resolver problemas con datos. Esto es lo único que importa. Ahora, hemos venido resolviendo problemas con datos por siglos. John Snow, en 1854, usando datos de cólera en Londres, pudo identificar que la fuente del brote era la bomba de agua pública en la calle. Entonces, si queremos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Big Data e inteligencia artificial, tenemos que entender qué es diferente ahora. Y es verdad, estamos generando una cantidad gigantesca de datos. Pero no es tanto la cantidad de generación, sino el costo. Hoy el costo de recolección de datos es muchísimo más barato que lo que era antes. El, la cámara que tenemos en nuestro teléfono celular tiene muchísimo más capacidad de recolección de datos que lo que tenía el telescopio Hubble cuando la NASA lo puso en órbita. Por otro lado, el costo de almacenar también es muchísimo más barato. Hoy, por menos de $1.000 podemos almacenar cada libro que se ha escrito en la historia de la humanidad, algo que nos hubiera costado más de $1.000 millones en el año 87 y algo que seguramente cueste mucho menos de 100 en unos años. Por otro lado, el costo de procesar estos datos también es muchísimo más barato. Hoy un iPhone tiene la misma capacidad de procesamiento de datos que lo que tenía el ASCII Red, que era una supercomputadora que la NSA en Estados Unidos compró y costó $67 millones. Las tarjetas NVIDIA, que son las que usamos nosotros para entrenar nuestros algoritmos, tiene 3 veces la cantidad de procesamiento de datos que lo que tenía la supercomputadora creada por el gobierno japonés, que se llamaba Earth Simulator, y costó $700 millones y fue hasta el año 2004 la supercomputadora más rápida en la historia de la humanidad. Entonces, el hecho de que hoy sea mucho más barato recolectar, almacenar y procesar datos aumenta de forma exponencial la cantidad de oportunidades que tenemos, pero tenemos que entender que Big Data son solo datos y que lo que realmente importa es lo que hacemos con ellos. Esto nos lleva a la otra pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Esto también es un término que se ha ido cambiando durante los últimos años, pero la mayoría de lo que hoy se considera inteligencia artificial son algoritmos de Machine Learning. Y dentro de Machine Learning, la gran mayoría de los modelos son modelos de aprendizaje supervisado. Machine Learning explora el estudio y construcción de algoritmos que pueden aprender y hacer predicciones sobre datos. Esto es lo que hace Machine Learning. Entonces, para ver un ejemplo de qué es esto, imaginémonos que tenemos un banco y queremos automatizar la aprobación de un préstamo. Entonces tenemos el historial, en el banco tenemos el historial de préstamos de aquellas personas que pagaron o aquellas que entraban en default. Entonces el algoritmo lo que va a aprender son los patrones para diferenciar aquellos buenos pagadores sobre los clientes
con mayor probabilidad de default. ¿Sí? Tenemos una simplificación, imaginemos que acá tenemos en verde los clientes que pagaron y en rojo los clientes que hicieron default. Lo único que va a hacer un algoritmo de Machine Learning es encontrar las reglas para poder separar este espacio en dos. Eso es lo único que hacen estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces tenemos que entender de que en la programación convencional, en el desarrollo de software convencional, tenemos la inteligencia humana y pasamos esta inteligencia humana a pasar a escribir reglas. Esto es lo que hacemos cuando programamos. En el caso de Machine Learning, estos algoritmos lo que aprenden es a generar de forma automática estas reglas a partir de estos datos. ¿Cuál es el poder de Machine Learning? Es que para poder resolver un problema lo único que necesito son datos y un criterio de éxito. Por eso es que tenemos tanto poder. Para tener un ejemplo de esto, el reconocimiento óptico de caracteres es un problema que se viene estudiando en la ciencia de la computación por décadas, y en los años 90 hubo muchas empresas que se dedicaron a poder resolverlo. Estas empresas tenían cientos de empleados y aquellas que pudieron resolverlo se vendieron por cientos de millones de dólares. Hoy, gracias a que tenemos una base de datos que cualquier persona puede acceder de forma gratuita, donde tenemos estos caracteres y tenemos estos algoritmos, con 9 líneas de código podemos tener resultados muy superiores a lo que estas empresas podían hacer en los años 90. ¿Qué vamos a ver hoy? 3 cosas. Primero, las lecciones aprendidas y desafíos, algunos ejemplos de nuestro trabajo y lo que vemos en el futuro. Entonces, la primera lección que tenemos es que para algunos problemas en el mundo, la inteligencia artificial es la única opción que tenemos. Para que tengamos un ejemplo de esto, la retinopatía diabética es una de las principales causas de pérdida de visión a nivel mundial. Hay más de 450 millones de personas en el mundo que sufren de diabetes y un tercio de ellos desarrollará retinopatía diabética si no son tratados. ¿Cuál es el problema? Es que solamente tenemos 200.000 oftalmólogos en el mundo. Entonces no hay forma ni siquiera de poder diagnosticar la retinopatía diabética. Bueno, hoy gracias a algoritmos de inteligencia artificial y deep learning, tenemos modelos que están a la par con un muy buen oftalmólogo. Entonces lo que podemos lograr es que podemos ayudar a estos oftalmólogos a poder diagnosticar la retinopatía diabética de una forma mucho más rápida. La segunda lección es que los expertos en inteligencia artificial no pueden solucionar estos problemas solos. Necesitamos la colaboración con expertos en la materia para cada uno de los problemas que vamos a resolver. Para un ejemplo de esto, este es el problema de los bebés prematuros. Bebés prematuros y bajo peso al nacer es uno de los principales motivos de muerte en el mundo. Ahora, si nosotros tenemos los datos de todos estos chicos que nacen de forma prematura y los entrenamos con un algoritmo de Machine Learning, lo que el algoritmo va a decir es que aquellos bebés cuya madre fuma o fumó durante el embarazo, tienen mayor probabilidad de sobrevivir que aquellos que la madre no fumó. Ahora, el motivo no es que fumar esté ayudando, sino todo lo contrario. Fumar es una de las causas de que los chicos sean prematuros y hay muchos chicos que mueren por culpa de que la madre fumó. Pero dentro de los motivos que hay para hacer que el chico sea prematuro, fumar es uno de los menos dañinos y por lo tanto el algoritmo va a aprender de que si la madre fumó, el chico tiene mayor probabilidad de sobrevivir. Necesitamos trabajar con médicos expertos para entender las causas, para hablar de causalidad. No es suficiente entender que algo esté correlacionado. Ahora, por desgracia, las organizaciones con expertos en la materia no pueden atraer ni contratar expertos en la inteligencia artificial. Cuando hoy vemos dónde están trabajando estos expertos, la gran mayoría de ellos están trabajando en empresas en el sector tecnológico o en empresas financieras. Entonces, por eso es tan importante que empresas como Microsoft, por ejemplo, nosotros estamos intentando ayudar a estas organizaciones porque es muy difícil a una ONG o una organización poder contratar y retener a expertos en inteligencia artificial. Ahora, vayamos a las cosas que nos pueden pasar una vez que estamos entrenando. Podemos ser engañados por el sesgo de los datos o bias. Esto es lo que llamo el dilema de la gente que escribe con la mano izquierda. Hoy en la audiencia
si es representativa, más o menos el 10% de ustedes debe escribir con la mano izquierda. Tengo una muy mala noticia para ustedes. Hace dos investigadores, Halpern y Koren, de la Universidad Estatal de California y la Universidad de British Columbia, hicieron una investigación donde encontraron que la gente que escribe con la mano izquierda moría 9 años más joven que la gente que escribía con la mano derecha. Esto fue publicado en el New England Journal of Medicine, que es uno de los más prestigiosos journals de medicina del mundo. Fue citado y referenciado por muchos otros investigadores. Si esto fuera cierto, escribir con la mano izquierda sería como fumar 120 cigarrillos por día. Ahora, la buena noticia para la gente que escribe con la mano izquierda es que la razón por la cual este estudio tenía un problema es que no entendieron de que había un sesgo en los datos. Y este sesgo es porque por muchos años había cierta discriminación a la gente que escribía con la mano izquierda y los padres forzaban a sus hijos a escribir con la mano derecha. Esto yo lo sé porque mi abuelo fue uno de ellos. A mi abuelo lo forzaron a escribir con la mano derecha. Ahora, por años más tarde se dieron cuenta que no tenía ningún sentido y dejaron de hacerlo, lo que generó un incremento artificial de la cantidad de gente que escribe con la mano izquierda. Este incremento artificial es el que nos da la ilusión de que la gente que escribe con la mano izquierda muere antes que la gente que escribe con la mano derecha. Ahora, ¿cuál es el problema desde el punto de vista de Machine Learning? Es que si tenemos una compañía de seguros, por ejemplo, y tenemos estos datos, los modelos de Machine Learning van a aprender de que la gente que escribe con la mano izquierda muere antes y seguramente estas empresas le quieran cobrar más a esa gente porque va a morir antes. Cuando en realidad el único problema que tenemos es con los sesgos de los datos. La gran mayoría de los datos que recolectamos tienen sesgos. Si no los entendemos y los tenemos en cuenta, nuestros modelos de datos no van a ser correctos y esto es un problema grave. Otra de las lecciones más importantes también es que no podemos olvidarnos que la correlación no implica causalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay el hecho de que dos variables estén correlacionadas no implica que una cause la otra. Por ejemplo, la cantidad de venta de helados en un país y la cantidad de gente que se ahoga están altamente correlacionadas. Y la razón por la cual esto existe es porque ambas dependen de la temperatura. Hace más calor, más gente yendo a la playa, más gente, por más probabilidad de gente que se ahogue y también más gente comprando helados. Con esto quiere decir que con la serie de tiempo de gente de venta de helados puedo predecir cuánta gente se va a ahogar. Ahora, esto no quiere decir que mañana, si yo prohíbo la venta de helados, va a pasar nada con la gente que se ahogue. Lo único que va a pasar es que la correlación se va a quebrar. El problema es que mucha gente no entiende esto. Gallup hizo una encuesta hace un par de años donde hizo una pregunta muy simple. ¿Cree usted que la correlación implica causalidad? El 64% de la gente respondió que sí, 28% respondió que no y 8% estaba indeciso. Y yo no estoy preocupado por los indecisos, pero sí que el 64% de la gente piensa que la correlación implica causalidad. Y esto es algo que vemos todos los días. Andrew Frances y Hugo Malone publicaron un paper donde encontraron que había una relación entre lo que se gastaba en la boda y lo que duraba el matrimonio. Cuanto más se gastaba en la boda, más probabilidad había de divorcio. ¿Cómo lo publicó la prensa? Decía un matrimonio feliz, entonces haz una boda grande pero económica. Y no fue el único. Entre la boda más barata, más dura el matrimonio, una boda barata, la clave del matrimonio feliz. En el paper, ellos fueron muy claros de que ellos no estaban implicando causalidad, solo correlación. Sin embargo, la gran mayoría de la prensa pensó de que estábamos hablando de causalidad y reportaron con esto. El único periódico que encontró que en realidad publicó la noticia de forma correcta fue el Wall Street Journal, que dijo que va a un matrimonio barato a ayudar a su matrimonio, una lección en causalidad. Entonces la lección que tenemos acá es que tenemos que entender que correlación no implica causalidad y más importante entender que la gran mayoría de la gente no entiende la diferencia. Pero quiero mostrarles algunos ejemplos del poder de inteligencia artificial, algunos de los trabajos que tenemos. Ya hace un par de años estamos trabajando con el síndrome de muerte infantil súbita. Esta es la principal causa de muerte en los Estados Unidos de los bebés entre el primer mes y el primer año de vida y más de 4.000 chicos mueren por año por culpa de esto. Muerte súbita o SIDS es cuando el chico muere y los médicos no saben por qué. Nosotros, utilizando inteligencia artificial en colaboración con Seattle Children's Hospital, Harvard Medical School y la Universidad de Virginia, lo que encontramos fue que el 22% de estos casos eran causados porque la madre había fumado durante el embarazo. Y nuestro estudio también determinó que solamente un cigarrillo al día duplicaba las chances de tener
una muerte infantil súbita. Seguimos trabajando utilizando inteligencia artificial, ya vamos publicando 6 estudios y la idea es seguir trabajando en esta área. Otra área muy importante para nosotros han sido trabajar con inteligencia artificial sobre las imágenes médicas. Más que nada, para diagnosticar, estamos trabajando en diagnóstico de cáncer de mama a partir de imágenes médicas, y también hemos trabajado en COVID y en otros tipos de cáncer. La idea es seguir utilizando inteligencia artificial para ayudar a los médicos a diagnosticar y a la ayuda del diagnóstico en general. En AI for Earth estamos trabajando con NOAA, utilizando inteligencia artificial para poder entender a las ballenas beluga en Alaska. Estos son ballenas que están en una especie están en extinción, en peligro de extinción, y estamos trabajando con ellos utilizando micrófonos bajo del agua, usando inteligencia artificial para poder distinguir y poder monitorear estas ballenas en Alaska. Esta misma tecnología la estamos usando con Benetech para poder entender los datos en el conflicto de Siria y poder ayudar a los abogados a poder detectar el uso de cierto tipo de armas que no se deberían usar en ningún tipo de conflicto, por ejemplo, cluster bombs. Esta misma tecnología, a partir de audios, más de 5 millones de audios que han sido recolectados, podemos identificar de forma automática y ayudar a los abogados a poner sus casos en la ONU. Seguimos trabajando un montón con fotografía satelital. En este caso estamos trabajando con el Wildlife Conservation Society en Colombia para poder, a través de fotografías satelitales, generar mapas para poder entender, este es en el caso de la Orinoquía en Colombia, para poder monitorear y poder entender los cambios para poder administrar los recursos. Ahora vayamos un poco al futuro y por qué estoy optimista. Bill Clinton una vez dijo: la inteligencia, la capacidad y la voluntad de trabajar se distribuyen uniformemente en todo el mundo, pero las oportunidades no. La razón por la cual estoy optimista del futuro es porque creo que al futuro algunas de estas oportunidades van a cambiar. La primera es la oportunidad de aprender. Sebastian Thorne y Peter Norvig, que son seguramente los mejores profesores de inteligencia artificial del mundo, hicieron un experimento donde abrieron de forma masiva el curso que ellos estaban dictando en Stanford. Esto fue un gran éxito. Más de 160.000 estudiantes a nivel mundial se anotaron para dar el curso. Esto de países como Afganistán a Chile. Lo más increíble es que entre los primeros, cuando terminaron el curso y hicieron el examen, en los primeros 400 estudiantes, mejores estudiantes, no había ninguno de la Universidad de Stanford. Esto quiere decir que hay miles de personas que si uno le da la oportunidad de aprender este tipo de tecnología, van a poder aprenderla. Hubiera tomado más de 200 años poder enseñar a estas 160.000 estudiantes y ellos lo hicieron en 6 meses. Hoy, gracias a programas como Khan Academy, edX, Udacity, Coursera o los cursos que nosotros tenemos en Microsoft, cualquier persona que tenga acceso a Internet en el mundo tiene acceso a cursos excelentes para poder aprender tecnología como la inteligencia artificial. La segunda es la oportunidad de tener acceso a procesamiento de datos, tener acceso a una computadora. Yo tuve mucha suerte porque mis padres me regalaron una computadora cuando era muy chico y por eso pude aprender a programar, pero dentro de mis amigos y mis compañeros de clase fui el único que tuvo esa oportunidad. Hoy, gracias a programas como One Laptop Per Child, miles y miles de chicos en el mundo están teniendo acceso a poder usar computadoras y esperemos que esto siga aumentando. Por otro lado, es oportunidad de acceso a datos. Para poder usar la inteligencia artificial necesitamos tener acceso a datos. Hace 10, 15 años, al menos que uno trabajara en una organización o universidad que tuviera acceso a datos, hubiera sido imposible para cualquier persona poder entrenar estos algoritmos. Hoy, gracias a programas como Open Data, organizaciones, empresas y gobiernos están abriendo sus fuentes de datos y cualquier persona puede utilizar estos datos para entrenar sus algoritmos. La gran mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial hoy en día están entrenados en Open Data. Y por último, es la oportunidad de hacer una diferencia. Jeffrey Hammerbacher, que fue uno de los primeros data scientists en Facebook, una vez dijo: las mejores mentes de mi generación están pensando en cómo hacer que la gente haga clic en anuncios publicitarios, y esto es realmente malo.
Hoy en día sigue estando así. La mejor gente, la gente más inteligente del mundo, por desgracia, está trabajando en este tipo de problemas. Ahora, también están haciendo una diferencia. Hoy, gracias a programas, por ejemplo, el programa nuestro en AI for Good de Microsoft, o programas como los programas de DataKind, organizaciones y empresas están ayudando a diferentes ONG a nivel mundial a tener impacto con sus datos. 30% de la comida del mundo se echa a perder antes de llegar a la mesa de las personas. Esto no solamente es un problema de 990 billones de dólares, también un problema muy grande de mal uso de recursos. También es uno de las principales causas de contaminación. Y esto pasa porque si nosotros vemos la cadena productiva, en cada una de las partes de la cadena productiva tenemos gente que tiene que tomar decisiones de cuánto va a vender y predecir la demanda. Gracias a la inteligencia artificial, si tenemos mejores datos, esto es uno de los problemas que nosotros podemos ayudar a mejorar. En nuestro smartphone hoy tenemos mayor poder de procesamiento de datos que lo que se necesitaron para poder poner un hombre a la luna. Hay problemas muy importantes en el mundo que pueden y deben ser resueltos con datos. No tenemos más excusas. Muchas gracias.